¿Que de qué están hechos los sueños? Bueno, para muchas personas están hechos de tener el trabajo perfecto, viajar o poder compartir con alguien el resto de sus vidas. Para mí, sin embargo, los sueños estaban hechos tan solo de poder dormir en pijama y sin zapatos, sin el temor a tener que huir de mi casa en medio de un enfrentamiento. Estaban hechos de la esperanza de poder caminar por mi vereda sabiendo que no iba a resultar herido a causa de una mina. Los sueños para mí estaban hechos de fantasías que jamás pensé pudieran hacerse realidad. Sin embargo, hoy puedo hablar de lo que he visto y de lo que he vivido. He visto que lo que en un principio estaba escrito en un documento, luego de 5 años de negociaciones entre el gobierno y las FARC, hoy son garantías de un nuevo comienzo. Un comienzo para quienes habíamos perdido la esperanza y para las personas cuyo único futuro era empuñar un arma y hacer parte de un conflicto armado entre guerrillas, militares y paramilitares. Hoy, todos podemos hacer parte del ejercicio de esclarecimiento de la verdad y reparar a las personas más afectadas por el conflicto armado. Podemos entender el pasado, renacer y asegurarnos de que aquello que vivimos como víctimas del desplazamiento, la desaparición y los asesinatos, no se repita. Este es un nuevo comienzo para todos los colombianos que queremos construir un país del que todos seamos parte. Ya no tengo que luchar por mi vida en medio de tiroteos. Mis días ahora son tranquilos en el campo. Las armas que solo generaban violencia ahora se convertirán en monumentos que nos recordarán que esta historia jamás debe repetirse. Ahora abordaremos las diferencias con palabras, no con balas. Ya no oímos hablar solo de muertos y desaparecidos. Oímos y hablamos de proyectos productivos que estamos construyendo para nuestro progreso, el de las comunidades y el de las personas en proceso de reincorporación. Viví toda mi vida entre caminos de tierra y piedra. Con el tiempo y las nuevas inversiones de los programas de desarrollo para el territorio, estos caminos serán más fáciles de recorrer. Ahora oigo hablar de que las 26 pequeñas veredas donde se llevó a cabo el desarme de las FARC se convierten en lugares donde los excombatientes volverán a la vida civil, asumiendo tanto derechos como deberes. Acá, donde se concentraron los primeros esfuerzos, se gestarán las primeras semillas del cambio de la mano con las comunidades locales. Ahora sé que existe la posibilidad de ver crecer niños que en el futuro podrán escoger entre números o pinceles, no entre armas y bandos. He comprendido y reconocido que cada voz es fundamental para entender en qué hemos fallado y enriquecer nuestra mirada del mundo con perspectivas de las diferentes comunidades, grupos y géneros en espacio de participación colectiva. Hoy nosotros y quienes fueron parte de las FARC tenemos la responsabilidad de participar en la política para fortalecer nuestra democracia. Soy consciente, sí, de que esto es un proceso de largo plazo y para ello contamos con el apoyo de varios países y millones de personas alrededor del mundo, confirmando que hacemos parte de un momento histórico. Se han creado agencias e instituciones exclusivamente para implementar los acuerdos. He visto cómo llegan nuevas personas al territorio para trabajar en conjunto por un nuevo país. Para asegurar que todo esto se cumpla de la manera acordada, existen diferentes instancias que verifican el cumplimiento del acuerdo. He admirado cómo hoy volvemos a reconocer que en la tierra, tal como me enseñaron mis padres, se encuentra el sustento para ver vidas florecer y no apagarse. Volvemos a tener la posibilidad de llenar nuestras manos de colores y sustituir el dolor con alegría. Durante 60 años pensé que los sueños hacían parte tan solo de las fantasías.
Hoy ni siquiera son palabras, son hechos los que estoy viendo convertidos en el punto de partida para el cambio. Es un proceso lleno de retos, eso sí, que requiere de toda nuestra paciencia, valentía y compromiso. Pero será necesario para que el día en que me preguntes ¿de qué están hechos los sueños, abuelo?, poder decirte con toda certeza, están hechos de tranquilidad y de oportunidades para que puedas construir todo lo que desees. Estará en tus manos y en las de cada uno de los colombianos tomar las riendas para hacer sus sueños realidad. En cada hogar, calle, vereda y comunidad existe ahora la posibilidad de organizarse e involucrarse con las diferentes agencias e instituciones para crear nuevas visiones del futuro. Ya dejamos de ser espectadores para convertirnos en los protagonistas de nuestra propia historia. Dios les bendiga, estudiantes. Qué interesante video acaban ustedes de ver sobre la temática que vamos a iniciar en el tercer periodo en la asignatura de Cátedra de la Paz y de Acción. Así que esto dejan ustedes como una idea o un pensamiento sobre qué será lo que vamos a ver pronto. Entonces, es un video a modo de introducción y que alguno de ustedes estará pensando y diciendo, yo ya sé que vamos a empezar a ver en el tercer periodo, profe, desde Cátedra y Democracia. ¿Qué piensan, chicos? A ver, ¿qué pensarán que vamos a ver en el tercer periodo? Entonces, desde sus ideas, vamos a iniciar. ¿Listo, chicos? Entonces los invito, por favor, a que coloquen el tercer periodo, los que ya lo escribieron muy bien, y que coloquen la fecha del día de hoy. ¿Listo, estudiantes? Vamos a ver si hubo algún estudiante que acertó con el tema inicial del tercer periodo. Uy, profe, ¿cuál será? Vamos a ver si yo acerté. Entonces, vamos a revisar. ¿Listo, estudiantes? Entonces, el tema inicial del tercer periodo en Democracia y Cátedra de la Paz es el acuerdo de paz. Uy, profe, sí, yo he escuchado eso en las noticias. Y de acuerdo al video que usted nos mostró a modo de introducción, también tengo una idea, profe. Entonces vamos a concretar algunas cosas, vamos a aprender nuevas cosas. Y para otros estudiantes que de pronto no tengan idea de lo que es el acuerdo de paz, que ya ahorita vamos a ver qué otros nombres tiene o cómo se conoce a nivel, digamos que nacional y también en el ámbito internacional por otros países en los cuales se desarrolló los acuerdos o específicamente los diálogos para llegar a un acuerdo. ¿Listo, chicos? Entonces vamos, por favor, luego de escribir el tercer periodo, colocar la fecha de hoy y el siguiente tema macro que aparece en pantalla, ¿ok? Acuerdo de paz, tema macro. Entonces, luego de este video que vieron ustedes, debemos ubicarnos. Siempre que vamos a entrar a una temática o a reconocer un evento o un tema, necesitamos ubicarnos. Entonces, como anteriormente, este tema llamado acuerdo de paz tiene unos sinónimos digamos que con los cuales se puede también conocer o se le puede denominar así. Entonces, número uno, podemos reconocer como los diálogos de paz. ¿Listo, chicos? Los diálogos de paz van a estar orientados a este mismo tema, acuerdo de paz. Entonces, cuando ustedes vuelvan a escuchar tal vez en algún momento de su vida académica en el colegio, en cursos siguientes, en sexto, séptimo, octavo, noveno, cuando lleguen a décimo o undécimo, pues ustedes pueden reconocer
este aspecto como los diálogos de paz, negociaciones de paz o como se conoce mayormente como el proceso de paz. ¿Listo, estudiantes? Y bueno, profe, ¿qué serán los diálogos de paz o qué fueron los diálogos de paz? ¿Cómo lo vemos hoy en día esas negociaciones o ese proceso de paz, profe? Entonces ya ustedes tienen una perspectiva que viene desde el video que acaban de ver, que fue muy interesante a modo de introducción. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de paz, profe? Entonces vamos a entender que el anterior presidente en nuestra nación colombiana era ¿quién? Juan Manuel Santos, ¿cierto? Expresidente. Y vamos a comprender que este ámbito de diálogos de paz, negociadores o proceso de paz fue específicamente una alianza que se desarrolló en dos factores. Por un lado, el gobierno colombiano y número dos, por las FARC, que aquí como está en pantalla, FARC, que significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ustedes los han podido identificar, digamos que esta agrupación que es al margen de la ley, es decir, es un grupo delictivo en varios aspectos, de secuestros, de homicidios, de cultivos ilícitos, en relación a las drogas ilícitas también en ese aspecto, como lo es unas variantes entre la marihuana, entre la cocaína. Entonces desde allí vamos a entender inicialmente este aspecto. ¿Cuál, profe? Que el proceso de paz o diálogo de paz o negociaciones de paz específicamente lo orientamos entre una alianza, o lo entendemos como una alianza entre, número uno, el gobierno colombiano y dos, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que han sido un personaje trascendental en la historia de Colombia, con una, digamos que una formación histórica de cerca de 50 años que ha afectado a la nación colombiana este grupo llamado las FARC. Sí, existen otros, claro que sí, como lo entendemos desde otros aspectos, como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, algunas conformaciones del M-19, del movimiento del 19 de abril, pero no los vamos a tocar, sino que nos vamos a centrar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ya que son el personaje inicial con el cual el gobierno colombiano trata, digo trata porque no podemos hablar de pasado, trató, aunque el proceso de paz se desarrolló en el 2016, ya vamos a reconocer eso un poco más adelante y en este tercer periodo, pero digo trata porque todavía se está desarrollando algunos aspectos muy importantes. ¿Listo, estudiantes? Muy bien, entonces, muy atentos. Profe, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos el proceso de paz? Entonces, lo entendemos desde puntos o características claves que les voy a mencionar a continuación. Abro un paréntesis. Acuérdense, tema macro. Por favor, lo que está en amarillo, resaltado en amarillo, inicialmente donde dice ubicación es el subtítulo. Luego anotan las tres viñetas y debajo escriben el párrafo que está también subrayado en amarillo. Esto, chicos, todo lo que aparezca en las diapositivas es el material de apoyo de contenido que van a tener a modo de registro en su cuaderno. ¿Listo? Y ahora sí vamos a escribir esta pregunta en el cuaderno. ¿Cómo lo entendemos? Entonces lo vamos a entender desde una primera ubicación. ¿Cuál ubicación? Entonces ya tenemos dos personajes principales, por llamarlo o por decirlo así, en este acontecimiento histórico. Entonces, ¿cómo definimos también el proceso de paz, profe? Vamos a entender lo que fueron conversaciones o, como les dije anteriormente, una alianza que se llevó a cabo entre lo que entendemos como el gobierno colombiano, que representaría al Estado, a la República de Colombia, y número dos, lo que algunos conocen como la guerrilla
de las FARC, ¿sí? Militantes de un grupo al margen de la ley, que ha estado, digamos que, cerca de un conflicto armamentístico, como les mencioné, de más de medio siglo en la nación colombiana, es decir, más de 50 años. Profe, ¿qué pasa con esto? Los diálogos que se desarrollaron se denominan así, conversaciones o diálogos, porque en inicio se desarrollaron diferentes foros o reuniones o conversaciones entre diferentes negociadores, que más adelante lo vamos a ver, y que en fin último lo que se quería consolidar era un acuerdo de paz, que es un documento literalmente que se llegó a firmar cuando, profe, el 24 de noviembre del 2016 es donde se cataloga realmente el tratado de paz o el acuerdo de paz mediante estas conversaciones o alianzas que predominaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? Entonces, como expresidente en la nación colombiana. Entonces, esto lo vamos a entender también, y como algunos lugares, como lo fue Oslo en Noruega, un país del norte de Europa, y en La Habana, Cuba, un país de Centroamérica, específicamente las Antillas y el Caribe del continente americano. Entonces, eso lo vamos a abordar también en ubicación geográfica más adelante, pero quiero que tengan este concepto para que nos vayamos estructurando y armando el rompecabezas sobre este interesante tema del tratado de paz o del proceso de paz. Estudiantes, entonces, por favor, esto en el cuaderno. Profe, ¿qué claves vamos a tener? Entonces, puntos claves. Número 1. Obviamente, se me olvidaba el subtítulo. ¿Listo, estudiantes? Puntos claves. ¿Qué puntos claves hay, profe? Entonces vamos a entender que la firma del acuerdo de paz estuvo, digamos que, entendida anteriormente en dos lugares específicos, entre Oslo y La Habana, pero que realmente, digamos que el avance del proceso de paz inicialmente se empezó a desarrollar nacionalmente, ¿sí? Es decir, en nuestro país, y algunos, digamos que formas de entender esto lo podemos describir como que el primer, digamos que prototipo o ejemplo de tratado de paz como un documento formal, pues se desarrolló en Cartagena. Posterior a ello, pues hubieron diferentes negociadores que, como les dije anteriormente, los vamos a ver la próxima clase, para que los podamos identificar y empecemos a relacionar algunos personajes que hoy en día pues existen, obviamente, y que pues tuvieron un papel, algunos mucho más reconocido que otros, en este ámbito de la firma del acuerdo de paz. ¿Listo, estudiantes? Y para poder desarrollarse el acuerdo de paz, se desarrolló un mecanismo de participación ciudadana. ¿Qué es un mecanismo de participación ciudadana? Es una acción en la cual la población de un determinado país toma, digamos que, voz y voto conforme a una decisión o algún proyecto que se esté desarrollando en el país, más específicamente hablándolo de una incidencia política. Entonces, en este aspecto, el plebiscito se entendió como un mecanismo de participación ciudadana que ustedes, pues de pronto no sé si lo recuerdan, pero sus padres sí lo vivenciaron, en relación a votar entre sí y el no. Y el voto en aquel entonces, en este tiempo del plebiscito, pues se desarrolló de una manera bien interesante, porque el plebiscito se desarrolló antes de entrar a esta parte de la firma del acuerdo de paz, ¿sí? Yo fui jurado en esta parte del plebiscito que desarrolló, digamos que el expresidente Juan Manuel Santos, para poder decir qué opina el pueblo colombiano sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Claramente, ¿qué pasó ahí, profe? Pues resulta que el resultado final
fue una victoria para el no, es decir, que ganó el no. La población colombiana en el mayor porcentaje no estuvo de acuerdo con todo el proceso que se estaba estructurando en este documento, que vamos al final de este tema a orientar algunos puntos importantes sobre qué contenía este documento como proceso o acuerdo final para la terminación del conflicto, y del conflicto número uno, dos, la guerra, y tres, la violencia entre eh, ese enfrentamiento o esa lucha entre el gobierno colombiano y entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Y esto pues digamos que resaltaba en una frase, y es: ¿está usted de acuerdo con que se firme el proceso de paz para poder plantear una paz estable y duradera? Entonces eso para algunos sectores políticos u orientaciones políticas pues era un poco difícil aceptarlo. Tenemos que entender el desplazamiento en la nación colombiana, los indígenas también, los grupos étnicos también. Entonces desde ahí se empezaron a formar muchos aspectos, a tal punto que en el plebiscito ganó el no. Entonces es muy importante tener este aspecto clave. Este tercer aspecto también lo vamos a digamos que entender como que sí digamos que no por primera vez, pero sí por, digamos que pretensiones políticas, podemos decir que por parte del gobierno tuvieron que decir: un momento, necesitamos repensar qué es lo que estamos haciendo, porque la población colombiana votó, algunos que sí y otros que no, pero ganó el no. Necesitamos repensar qué es lo que estamos haciendo en este tratado de paz y miremos cuáles son esas opciones encontradas o esas formas de oposición, y desde allí empecemos a revisar cómo podemos empezar a tener acuerdos realmente que no solamente nos interese al gobierno y a las FARC, sino que la población en general también se sienta, digamos que, satisfecha con lo que se desarrollaba en este tratado o proceso. Recordemos, como les dije anteriormente, esta fecha inicial, permítanme, acá me devuelvo, el 24 de noviembre de 2016 se tuvo la firma final de este acuerdo, 24 de noviembre del 2016. Entonces desde allí, específicamente en el Teatro Colón de Bogotá, es donde se firma este tratado final, que hasta nuestros días pues prevalece, y que muchos han tal vez tratado de derribarlo y empezar a reformar algunas cosas, porque hay aspectos que pues sí son bastante exagerados o muy facilistas o muy abiertos a daño en la nación colombiana, y que no se puede sencillamente decir: bueno, ya no hay nada que hacer, nos lavamos las manos. Entonces para otros sí es un poco complejo entender esta situación, pero pues ahí vamos entendiendo algunos puntos importantes. Otro aspecto importante es que no solamente el gobierno colombiano, digamos que en la parte ejecutiva, desde la presidencia, en el caso del expresidente Juan Manuel Santos, se dio como orientación o fue el papel principal para él, no, sino que también fueron partícipes el Senado de Colombia, que es el Senado de la República de Colombia, y la Cámara de Representantes. ¿Sí? Recordemos que estos dos entes son los que conforman la rama legislativa en la nación colombiana. Acuérdense de las tres ramas legislativas del poder público. Las tres ramas legislativas no, las tres ramas del poder público, en las cuales entran, número uno, la rama ejecutiva, número dos, la rama legislativa, y tres, la rama judicial. Y desde allí se concreta en la rama legislativa una entidad específicamente que se llama el Congreso de la República de Colombia, donde existen por un lado los senadores y por otro lado los representantes de Cámara, y que fue apropiado o digamos que adaptado a ellos también
en el contexto de las políticas de la política, perdón, y la legislación a partir de la Constitución también, y que se lleva a entender a partir del 29 y 30 de noviembre. Del 29 al 30 de noviembre se empieza a entender, es decir, si entendemos que la fecha, profe, fue el 24 de noviembre donde se firmó realmente, es decir, que esto se adaptó posterior al 24, es decir, el 29 y 30 de noviembre, a la rama legislativa de la nación colombiana. ¿Listo, chicos? Entonces esto es importante comprenderlo porque nos va a generar aspectos claves para poder ir orientando esta temática. ¿Listo, estudiantes? Entonces necesitamos entender qué más, profe. Pues ya entendiendo, quiero que por favor todos los puntos claves estén anotados en el cuaderno. Ustedes pueden pausar el video y escuchar atentamente la enseñanza. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué otros puntos podemos entender, profe? Pues resulta que necesitamos entender otros puntos. Y otros puntos también es que todos tenemos derecho a la paz, ¿sí? Y como ciudadanos y como poseedores de la parte democrática en la nación colombiana, pues necesitamos también comprender que todos somos partícipes en la paz, pero también tenemos derecho a la paz. Entonces también vamos a exigir de diferentes maneras que el Estado colombiano genere paz para sus ciudadanos. ¿Listo, chicos? Entonces, a continuación van a ver un video en los cuales van a aparecer diferentes personas con diferentes opiniones que reclaman ese derecho a la paz. Que ustedes no están exentos de eso y ningún ciudadano está exento de eso, sino que todos te necesitamos y debemos exigir el derecho a la paz. ¿Listo, estudiantes? Entonces quiero que observen el siguiente video a modo de conclusión de la clase y que podamos entrar a orientar dicho aspecto dentro de 8 días. ¿Cuál dicho aspecto? Este tema del proceso de paz en Colombia. Entonces recordemos, por favor, estamos desarrollando el tema del acuerdo de paz, ¿sí? Una ubicación. ¿Cómo lo entendemos, profe? Puntos claves, 1, 2, 3, 4, 4 aspectos claves que podemos nosotros entender a partir del proceso de paz. ¿Listo, chicos? Así que me alegro de estar con ustedes en esta primera clase de Cátedra y Democracia. Recuerden que todo lo anotan en Democracia, o si ustedes quieren lo pueden hacer de la siguiente manera. Todo lo anotaron en el segundo periodo en Democracia, entonces en este tercer periodo, si quieren, pueden anotarlo en el cuaderno de cátedra. ¿Listo? Si ustedes bien lo desean. Si ya lo hicieron en Democracia, pues bueno, no importa, porque igual pues no hay ningún problema. ¿Listo, estudiantes? Estamos viendo los temas desde estas dos asignaturas. ¿Listo, estudiantes? Entonces, Dios les bendiga grandemente. No me deben enviar ninguna evidencia, tranquilos, no me deben de enviar ninguna evidencia. Y por favor, mucha atención al siguiente video, que es muy interesante y viene a tener una conclusión de la clase del día de hoy. Estos estudiantes, entonces me alegro estar con ustedes y les bendigo grandemente. Un abrazo y dentro de 8 días nos vemos con dándole continuidad a este tema del proceso de paz. ¿Listo, chicos? Así que mucha atención al siguiente video y Dios les bendiga grandemente. Todos somos constructores de paz, por eso hacemos valer nuestros derechos, entre estos el derecho a la paz. Tengo derecho a la paz, exijo a los gobernantes de mi región mayor participación, deseo hacer parte de la planeación, implementación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos que se desarrollan, respetando nuestras culturas y nuestras raíces. Tengo derecho a la paz, por eso quiero que los mandatarios promuevan proyectos y visiones que garanticen la protección de los recursos naturales y en la que participemos todos. Tengo derecho a la paz, por eso exijo a los mandatarios más respeto con los recursos públicos. Y transparencia en su ejecución. Por favor, no más corrupción. Tengo derecho a la paz y quiero disfrutar de mi país sin preocupación. Por eso le exijo a los gobernantes adelantar procesos de reconciliación que permitan convivir en armonía, respetando nuestras diferencias.
Todos tenemos derecho a la paz y a una segunda oportunidad. Por eso exijo a los gobernantes que abra espacio para las personas que han dejado las armas. Tengo derecho a la paz. Por eso le exijo a los mandatarios locales mayor inversión en el campo. Así mejora nuestra calidad de vida y podemos producir más alimentos para todos los colombianos. Tengo derecho a la paz y quiero un mejor futuro para mí. Por eso exijo mayor inclusión de nosotros los jóvenes y de los niños en materia de educación, de recreación y de cultura. Todos tenemos derecho a la paz. Invitamos a los colombianos a enviar sus propuestas a través de redes sociales usando numeral Tengo Derecho a la Paz.